Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Geometría 1. La sesión pasada hablamos de lo que eran segmentos orientados y cómo hacer aritmética con los segmentos orientados y vimos un par de propiedades. Asimismo vimos cómo un punto divide a un segmento en una razón dada. Lo que vamos a hacer ahora es extender esta idea de hacer aritmética con los segmentos al caso de ángulos, es decir, vamos a hablar también de ángulos dirigidos, lo cual ya iniciamos hace tiempo en nuestro curso de Fundamentos de Geometría, al inicio de nuestros estudios de trigonometría. Y además vamos a ver una generalización de lo que sería la aritmética de segmentos para el caso de aritmética de ángulos, y como consecuencia de lo anterior pues vamos a generalizar el teorema de la bisectriz para tener un teorema que nos dé la relación en que un punto divide a un segmento dado en términos de los ángulos que está formando. Bueno, cuando el punto se encuentre en los lados de un triángulo, lo cual nos permitirá dar una respuesta parcial de cómo podemos dividir interna y externamente un segmento dado. Muy bien, iniciamos. El ángulo formado por dos semirrectas OA y OB con un punto común puede generarse por una recta en movimiento que gira con centro en un punto de la posición de la semirrecta OA a la posición de la semirrecta OB. El símbolo AOB denota la medida del ángulo, pero también denota el ángulo, o sea, de nuevo vamos a tener esta situación de nuestra notación que para indicar, oye, estoy tomando un ángulo en abstracto o estoy tomando la medida del ángulo, vamos a usar exactamente el mismo símbolo, A o B. Entonces la medida del ángulo que hay entre la semirrecta OA y la semirrecta OB, pero también es este barrido que hacemos al girar alrededor del punto OA una recta hasta que coincida la otra. Entonces toda esta sección o región que se va llenando es lo que estamos considerando como ángulos. En general pues vamos a hablar de los ángulos medidos en radianes, a menos que se especifique lo contrario, que puede ser también hablar de los ángulos medidos en grados sexagesimales, o sea los usuales que usamos con nuestro transportador. ¿Sí? Bueno, en algunos casos pues vamos a hablar de una unidad de medida con respecto a los ángulos, y bueno, así como hicimos con segmentos, pues también resulta muy útil darle una dirección a un ángulo, como vimos al estudiar trigonometría, cuando pasamos de la parte que se llama, que muchos llaman nometría, que es el estudio de ángulos para triángulos rectángulos, al estudio de ángulos en general. Bueno, si en cada rotación de un ángulo, creo que me pasé. Sí, ok. Entonces supongan que tenemos un ángulo A o B. Si en lugar de ir de la recta OA hacia la recta OB en este movimiento, vamos de la recta OB hacia la recta OA, pues estamos diciendo que nuestros ángulos coinciden salvo sentido, o sea que un ángulo es el negativo del otro, pero pudimos haber hecho este movimiento girando en un sentido o bien girando en el otro. Equivalentemente, el ángulo AOB más el BOA coincide con el ángulo AOA, es decir, tenemos 0 grados o bien 0 radianes, o bien tenemos 2pi radianes o cualquier múltiplo entero de 2pi. Entonces módulo 2pi indica cualquier múltiplo entero de 2pi. Ok, vamos a ver esto con GeoGebra para ilustrarlo y que quede más claro.
Ok, entonces ya indicamos la semirrecta OA, la semirrecta OB. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues vamos a mover nuestra recta, nuestra semirrecta OA, hasta que coincida con nuestra semirrecta OB. Entonces, intuitivamente, este barrido es lo que nos está determinando nuestro ángulo. O podemos bien empezar en nuestra semirrecta OB y terminar en nuestra semirrecta OA. Entonces, los recorridos, como pueden ustedes observar, no estamos haciendo uno en sentido inverso del otro. Aunque desde luego, si empezamos en OA, podemos llegar a OB recorriendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, como hicimos hace un momento, o bien como estamos haciendo ahora, en el sentido favorable a las manecillas del reloj. Entonces, ambos ángulos me van a estar midiendo exactamente lo mismo, que es el ángulo AOB. Entonces, aquí vamos al BOA. Pero si se fijan, lo que hicimos fue dar un giro completo. En ese sentido decimos que estamos midiendo los ángulos salvo múltiplos enteros de 2pi. O sea, 2pi es un giro completo. ¿Sí? Entonces me da lo mismo hacerlo en un giro. Entonces, para quitarnos esta ambigüedad de cómo los vamos a estar recorriendo, si en esta forma o bien partiendo de A y a partir de aquí hacia el otro lado, pues parto de OA y vamos a ir hacia el otro lado, entonces que es hacer este otro recorrido, pues simplemente aquí vamos a decir es el ángulo AOB y estamos recorriendo este ángulo. En este caso, la medida de este ángulo son 36.87 grados. ¿Ok? Vamos a hacerlo un poquito más grande y que aquí quede visible. Mientras, por otra parte, si empezamos en B, seguimos a O y después vamos a el punto A, vamos a estar recorriendo el ángulo que sumado con el original nos dé 2pi, que en este caso son 323.13 grados. Dices tú, oye, pero también lo pudiste haber medido en el otro sentido. Y yo, sí, claro que lo podemos haber hecho así. Déjenme marcarlo en otro color y decir, oye, no lo quiero medir por fuera, lo quiero medir nada más entre 0 y 180. Dices, mira, son los mismos 36.87 grados, nada más que en un caso lo estamos recorriendo en el sentido de las contrario a las manecillas del reloj, que es este caso chiquito que tenemos acá. Vamos a hacerlo grandotote. Este es el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y el otro caso lo estábamos haciendo en el sentido favorable a las manecillas del reloj. Entonces en esta forma es como decimos, oye, le vamos a estar asociando un sentido a nuestros ángulos. Entonces aquí ya pueden ver cómo están apuntando las flechitas en un sentido o en otro. Ok, pero valía lo mismo módulo 2pi hacer este pedacito que está en rojo que haber empezado aquí y haber recorrido todo esto salvo múltiplos enteros de 2pi. Me da exactamente lo mismo. Entonces, ya que esto nos da exactamente lo mismo y ya explicamos qué significa, entonces, cuando la rotación es en sentido contrario a las manecillas del reloj, sentido contrarreloj, o en el español que nos corresponde hablar sería sentido levógiro.
que casi nadie usa levógiro y a mis alumnos les gusta más que use contrarreloj, el signo vamos a decir que es positivo y va a quedar indicado cuando haya lugar a confusión poniendo una flechita que nos indica en qué sentido lo estamos recorriendo. Entonces el ángulo orientado en sentido levógiro vamos a decir que es el ángulo orientado en sentido positivo. En cambio, si empezamos en OB y terminamos en la semirrecta OA, decimos que este es el sentido destrógiro o favorable a las manecillas del reloj y el signo del ángulo es negativo. Entonces, ángulo positivo, ángulo orientado en sentido negativo. Desde luego podemos dar este pedacito de vuelta o nos podemos seguir de ronda, darle una vuelta completa y volver a aterrizar aquí. Salvo múltiplos enteros de 2pi, los ángulos son iguales. ¿Ok? Bueno, de los dos ángulos descritos anteriormente, el AOB, o sea, el que va en sentido contrarreloj, levógiro, es el positivo. Y el BOA, el dextrógiro o del sentido del reloj, es el negativo. Es frecuentemente ventajoso considerar el ángulo positivo como la rotación de la recta completa, es decir, ya no solo tomar la semirrecta, sino tomar la recta completa y hacer que coincida una con otra. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, si abrimos nuevamente nuestro programita de GeoGebra, nos desplazamos un poquito y decimos, no quiero solamente la semirrecta, quiero la recta completa. OA y quiero la recta completa OB y quiero girar la recta completa, ¿cómo se llama? H. Entonces vamos a decir que nos gire H, un ángulo alfa. Entonces vamos a empezar a girar y podemos girar hasta que coincida con OB. O podemos continuar girando. Y fíjense que en este caso lo que estamos haciendo es que este ángulo BO, y si consideramos al simétrico de A con respecto a O del otro lado, y vamos a achicar poquito para que lo podamos ver. Entonces aquí tendríamos el punto A', subíndice 1, y lo mismo podemos hacer con este otro. Entonces la semirrecta OA, al hacer este giro, coincidió con la semirrecta OA', subíndice 1. Y podemos decirle, oye, síguete girando. Y entonces fíjense que al hacer esto, la recta OA está girando nuevamente en la dirección de OB hasta que coinciden. ¿Ok? Eso es bueno, pero eso ya sabíamos por qué ángulos opuestos por un vértice son iguales. Entonces tenemos esta relación para los ángulos, así como para sus ángulos suplementarios. En este sentido decimos que es ventajoso trabajar con una en lugar de con la otra. Bueno, regresamos a nuestra presentación. La suma de los ángulos está determinada por las siguientes rectas. Dados puntos distintos OA, B y C, los ángulos AOB y BOC, fíjense aquí que tenemos en común la semirrecta que va del punto O al punto B, y el ángulo AOC, este tiene en común la recta OA con el ángulo AOB, satisfacen la siguiente relación fundamental de los ángulos. Si al ángulo AOB, que aquí quedó marcadito en rojo, le sumamos el ángulo BOC, que aquí está marcado en azul, pues lo que estamos haciendo es una suma de ángulos tal cual. Y entonces primero giramos la semirrecta OA hasta que coincide con la OB, y luego seguimos girando hasta que la OB coincida con la OC. El movimiento total es que la recta OA llega hasta la recta
BOC, es decir, el ángulo AOB más el ángulo BOC coincide con el ángulo AOC. Posteriormente, ¿qué tenemos? Si queremos sumar dos ángulos AOB y COD que no tengan un lado común, pues de geometría elemental sabemos que si tomamos un punto, lo voy a volver a llamar C, sobre la semirrecta OC y D sobre la semirrecta OD, tanto C como D distintos de O, pues O, C y D determinan un triángulo. Y sobre OB podemos trazar un triángulo semejante al triángulo OCD. Si los dos ángulos están orientados en el mismo sentido, es decir, si el ángulo AOB y el COD están orientados en el mismo sentido, el triángulo que es congruente con el COD lo construimos sobre el segmento OB del lado opuesto de OA, de manera que este triángulo BOE congruente con el COD satisfaga que el ángulo BOE sea igual al COD. Entonces el azulito coincide con el azulito. Entonces sumar este ángulo moradito con este azul clarito es lo mismo que sumar el morado AOB con el BOE, obteniéndose así el ángulo AOE. Entonces simplemente que podemos trasladar las figuras rígidas sin deformarse vía traslaciones, ¿ok? O vía rotaciones. Son de las conclusiones que se sacan de fundamentos de geometría cuando estudiamos estos teoremas de congruencia, que a final de cuentas nos estaban diciendo que existen estas transformaciones que llamamos rígidas, que nos preservan magnitudes y ángulos y nos permiten llevar de un lugar a otro estas figuras sin deformarlas, ¿ok? Y como consecuencia de estas propiedades, pues tenemos que si LL' y MM' son líneas rectas, entonces si L es paralela a L' y M es paralela a M', el ángulo formado por las rectas L y M es en medida igual al ángulo formado por las rectas L' y M'. Bueno, desde luego si LL', M y M' son a la vez paralelas entre sí, o sea, si L y M son paralelas por la transitividad del paralelismo, pues como nos están pidiendo llevar un punto en común, para que coincida, pues estaría siendo L y M coincide, entonces el ángulo entre L, L', que son paralelas, es 0. Y si L fuera paralela a M, pues también su ángulo va a ser 0. Entonces, si el ángulo entre L y L' es 0, entre M y M' es 0, y si L fuera paralela a M, también su ángulo sería 0, pues entonces todos los ángulos son 0 y no tenemos nada que demostrar, es automático. Entonces vamos a suponer que L y M no son paralelas. Y si no son paralelas, tienen un punto en común en la geometría euclidiana. Dos rectas no paralelas en la geometría euclidiana concurren en un punto, es decir, se intersecan. Y si se intersecan, pues vamos a ver qué sucede. Bueno, pues básicamente que se nos va a estar formando un paralelogramo. Y eso es muy rico. Entonces vamos a considerar L y L', dos rectas paralelas. M y M', dos rectas paralelas, de manera que L y M no sean paralelas entre sí. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que aquí se nos está formando un cuadrilátero paralelogramo A, B, D, C. Entonces lo vamos a estar orientando así en sentido contrario a las manecillas de reloj, en sentido levógiro, A, B, D, C. Vamos a prolongar la recta AB del lado de B hasta un punto E. Vamos a prolongar la recta CD del lado de D hasta un punto F. Entonces fíjense que esta figura es un cuadrilátero paralelogramo. Entonces aquí podríamos usar
nuestra teoría de cuadriláteros paralelogramos y nos dejamos de problemas, porque en un cuadrilátero paralelogramo los ángulos opuestos coinciden. Y entonces el ángulo formado por L y M, si considero el interior a este cuadrilátero paralelogramo, va a coincidir con el formado por L' y M', que sería el que queda de este lado, sería inmediato. Pero si no queremos usar eso y solamente queremos usar la primera parte, pues sabemos que M y M' son paralelas y L es una transversal, entonces los ángulos correspondientes coinciden. De igual manera, L y L' son paralelas y M' es una transversal, por lo tanto los ángulos correspondientes coinciden. Entonces el ángulo formado entre M', que es esta de aquí, y L', que es esta de aquí, pues coincide con el ángulo formado entre M y L, o bien como lo tenemos aquí, el ángulo formado entre L y M, que es este verdecito de acá, coincide con el ángulo formado por L', entonces L' sería esta moradita de aquí con M', entonces el ángulo FDG coincide con el ángulo BAC. Entonces esto lo leemos así: si L es paralela a L' y M es paralela a M', entonces el ángulo formado por las rectas L y M, leído en el sentido contrario a las manecillas del reloj, estamos tomando ángulos orientados, coincide con el ángulo formado por la recta L' y M', tomando primero L' y recorriendo el ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ok? Y bueno, este teorema no es el único que es cierto. También es cierto un teorema que nos va a relacionar las perpendiculares. ¿En qué sentido? En el sentido en que si L es perpendicular a L' y M es perpendicular a M', los ángulos formados por L y M coinciden con los ángulos formados por L' y M'. Entonces aquí está nuestro enunciado. Y pues vamos a ver cómo se demuestra. ¿Sí? Si L es perpendicular a L' y M es perpendicular a M', el ángulo formado por L y M es igual en medida al ángulo formado por L' y M'. Entonces, ¿cómo demostramos este resultado? Bueno, entonces vamos de nuevo a pasar a GeoGebra. Bueno, entonces tenemos que L y L' son rectas perpendiculares. Entonces consideremos el punto A como el punto en donde concurren, o sea, donde se intersecan la recta L y la recta L', un punto B sobre la recta L y un punto D sobre la recta L'. Entonces lo que estamos diciendo es que el ángulo BAD es igual a un recto. Vamos también a tomar rectas M y M'. Aquí está la recta M, la recta M'. Sin perder generalidad podemos suponer que el punto B, que está sobre la recta L, es el punto donde concurren L y M. El punto D, que estaba sobre la recta L', es el punto donde concurren M' y L. Y vamos a llamar a C al punto en donde concurren M y M'. Entonces el ángulo que forman las rectas M y M' también estamos suponiendo que es un recto. Entonces, como nuestras rectas son perpendiculares, pues alrededor de C tenemos 4 ángulos rectos, igual que alrededor del vértice A. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues fíjense que como L y M no son paralelas, pues tampoco sus perpendiculares son paralelas. Y entonces, bueno, si M no es perpendicular a L', si M no es perpendicular a L, entonces M no va a ser paralela a L' y se van a cortar en un punto. Vamos a llamar F a ese punto.
Si M y L' son paralelas, significa que M es perpendicular a L y entonces M' sería paralela a L y se seguiría cumpliendo la propiedad. Entonces vamos a suponer que ni M es paralela a L ni M es paralela a L'. Vamos a quitar esos dos casos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a llamar F al punto donde concurren M y L', G al punto donde concurren M' y L. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos donde se están intersectando respectivamente estas 4 rectas. Y vamos a trazar una línea recta auxiliar que es la perpendicular por el punto C a la recta L. Entonces ya trazamos esta recta. Entonces aquí tenemos otro ángulo recto. Entonces si se fijan aquí, pues tenemos el triángulo BAF, que es un triángulo rectángulo. También tenemos el triángulo BEC, que es un triángulo rectángulo. En particular, dadas las rectas AF y EC, la recta L sería una transversal que está cortando estas dos rectas AF y EC en los puntos A y E y forma ángulos correspondientes iguales. La conclusión es que AF y EC son rectas paralelas. ¡Qué bueno! Entonces las rectas son paralelas y M es una transversal. Entonces los ángulos correspondientes también van a ser iguales. Entonces el ángulo AFB y el ángulo ECB pues van a coincidir porque nuestros triángulos que resultan son semejantes. Entonces aquí estamos marcando este ángulo y este ángulo. AFB y ECB son iguales. No solo eso, este otro ángulo que sería el FBA es ángulo común. ¿Ok? Entonces aquí el FBA es ángulo común. ¡Ay, qué buena onda! Fíjense ahora que si consideran el triángulo CGB, leído en algún orden, este ángulo es rectángulo porque M y M' son perpendiculares. Entonces GB sería la hipotenusa del triángulo rectángulo CGB. Y como esta línea es perpendicular, esta perpendicular nos divide al triángulo en dos triángulos semejantes. Entonces tenemos tres triángulos semejantes, el GBC, el GEC y el CEB. Pero los triángulos semejantes, sus ángulos correspondientes son iguales. Entonces, por lo tanto, el ángulo CGB, que es este azulito que estamos pintando aquí, coincide con este ECB, pero este ECB coincide con el ángulo AFB. Más cosas iguales son una tercera, son iguales entre sí. Entonces el ángulo BGC, que es el ángulo que forman la recta L y la recta M', coincide con el ángulo que forma la recta L' con la recta M. Entonces ya nos salió ese gratis. Bueno, todavía no termino porque yo quería el ángulo entre L' y M'. Entonces el ángulo entre L' y M' es este otro de acá, es el ángulo CDF. Pero de nuevo pues vamos a usar que tenemos nuestros triángulos semejantes. Entonces como el triángulo LBC es semejante con el triángulo CDF, nada más por la transitividad de la semejanza de las figuras, pues este ángulo CBL coincide con el triángulo CDF y coincide con el ángulo AGDA. ¿Sí? Entonces todos estos ángulos son iguales, pero este ángulo que tenemos aquí, bueno, aquí tendría yo que marcar un punto externo.
un punto H externo, HBC, que es el que forman las rectas L y M, coincide con el que forman las rectas L', que es esta de aquí, con la recta M', que sería LF de G. Pero pues nos basta demostrar que sus suplementarios, que son estos, bueno, este coincide con el ABC, simplemente por ser opuestos por el vértice, y el CDF coinciden por ser opuestos por el vértice, y entonces sus suplementarios también coinciden. Entonces, si nuestras rectas son respectivamente perpendiculares, los ángulos que forman las perpendiculares coinciden con los ángulos que forman las rectas originales, y si en todos los casos respetamos los sentidos, pues nos los respetan en medida y sentidos, tanto ellos como sus suplementarios. Ok, entonces si tenemos 4 puntos distintos del vértice O, como se muestra en la siguiente figura, pues podemos obtener que las sumas coinciden. Entonces aquí el ángulo AOB con el COD, pues ya dijimos, podemos mover el ángulo COD para que coincida con el BOE, y sumamos ya con un ángulo común, sin importar si están orientados en el mismo sentido o en sentidos inversos. Entonces aquí con morado y azul claro marcamos los ángulos originales y el resultado de la suma con rojo. Aquí con verde y color magenta marcamos los ángulos originales y el resultado de la suma lo marcamos en color rojo. Entonces esto es el resumen de las propiedades que vimos hace un momento de cómo se suman los ángulos. ¿Ok? Y bueno, nada más fue consecuencia de nuestra relación fundamental, porque sabemos que el ángulo AOB es el ángulo AOD más el DOB, puesto que tienen un lado en común. De igual manera, el COD es lo mismo que el COB más el BOD, porque el OB es un lado común. Aquí sería el lado común el OD en el primer caso. Entonces el ángulo AOB más el ángulo COD, si en una igualdad sustituimos un término por su equivalente, pues tenemos que el ángulo AOB coincide con el AOD más el DOB, que el ángulo COD coincide con el COB más el BOD. Oye, pero el ángulo DOB es igual al ángulo BOD en medida, pero están orientados en sentidos opuestos. Entonces su suma nos da 0, y el resultado que tenemos al final es sumar el ángulo AOD con el COB, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Entonces ya no tenemos que estar haciendo el diagrama cada rato. Simplemente obtenemos la aritmética de la suma de los ángulos correspondientes. Entonces, ya vamos a dejar de estar considerando y si el ángulo es agudo, si el ángulo es recto, si el ángulo es obtuso, y vamos a poder, o si lo estamos orientando hacia un lado o hacia el otro, ¿qué va a pasar? Todos van a poder ser tratados en una misma forma. Bueno, teorema clásico de nuestro curso de fundamentos de geometría es el teorema de la bisectriz. Si tenemos un triángulo arbitrario ABC y por uno de los vértices, en este caso el A, tomamos la bisectriz AD con D en el segmento BC, pues la razón entre BD y DC es lo mismo que la razón entre el lado AB y el lado CA. En este caso lo voy a dejar así como segmentos orientados, suponiendo que el lado positivo, que el sentido positivo sea en el sentido contrarreloj. ¿Ok? Entonces aquí sería AB positivo, BC positivo, CA positivo, BD es positivo y DC es positivo. En ese sentido tenemos esto. Y bueno, esta la demostramos en nuestro curso de fundamentos de geometría, relacionando trazando por D perpendiculares y relacionando los ángulos a través de la función trigonométrica seno. Entonces, en lugar de trabajar todo esto por separado, pues se puede trabajar todo esto junto utilizando la ley de los senos. Pero se puede hacer más.
este resultado, que era un resultado clásico de fundamentos de geometría, lo podemos generalizar y ya no solamente tomar D como un punto en la bisectriz interna del ángulo BAC, sino el punto D puede ser cualquier punto en la recta BC. Y si tenemos cualquier punto en la recta BC, pues podemos preguntarnos, oye, ¿cómo lo está dividiendo el punto D? Vamos a ver eso a continuación. Bueno, entonces, el teorema de la bisectriz se generaliza como sigue. Si el vértice A del triángulo ABC se une con cualquier punto L en la recta BC, entonces BL es ALC, como AB por el seno del ángulo BAL es ACA por el seno del ángulo LAC. ¿Ok? Eso es para cualquier punto. ¿Qué sucede si L coincide con C? Si el punto L coincide con el punto C, este se hace 0. Este se hace 0 porque si el ángulo CAC, que es el ángulo 0, entonces nos quedaría infinito. Y si el punto L coincide con B, entonces aquí nos queda BB sobre BC. El denominador es distinto de 0 porque ABC es un triángulo. Y entonces aquí nos quedaría 0 sobre BC es igual a B por seno de B a B, pero el seno de B a B es el seno de 0, que nos da 0. Entonces aquí arriba nos queda el numerador 0 y aquí abajo nos quedaría un denominador distinto de 0. Pero 0 sobre algo distinto de 0 se anula, entonces nos quedaría 0 igual a 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos suponer, sin perder generalidad, que L es distinto de B y de C. Entonces, nuestra hipótesis, bueno, vamos a representar primero el resultado. Entonces, tenemos el triángulo ABC y podemos tomar cualquier punto, ya sea en el exterior o en el interior del segmento BC. A ese punto lo llamamos L. Entonces está diciendo que BL es ALC como AB por el seno del ángulo BAL, que en este caso está recorrido en sentido dextrógiro, es AC por el seno del ángulo LAC, que en este caso está recorrido en sentido levógiro. O sea que ese dextrógiro es de las manecillas del reloj, levógiro, sentido levógiro es contrarreloj. Ok, entonces aquí está nuestra hipótesis y esto es lo que queremos demostrar. Queremos demostrar esta identidad en términos de dos razones y vamos a usar para eso la ley de los senos. Entonces, dado nuestro triángulo ABC, tomamos un punto distinto de B y de C, ya que en el caso de que coincidan con B y C, pues sabemos que la identidad se cumple. Entonces, consideremos la semirrecta que une el punto A con el punto L. No me importa si L está dentro o fuera, si todo el argumento va a ser general. Entonces, consideramos el ángulo BAL y el ángulo LAC. Entonces, si está por acá mi punto L, pues BAL sería hasta acá y LAC sería aquí. Si está por acá, hacemos lo mismo. O sea, podemos hacer los distintos dibujos. El razonamiento, sin importar el caso, va a ser el mismo. Entonces, fíjense que esto quedó dividido en dos triángulos. Entonces, el triángulo ABC quedó dividido en los triángulos ABL y ALC. Entonces, para cada uno de estos triángulos vamos a aplicar la ley de los senos. Entonces, en este triángulo que hemos pintado de color rosita, con el ángulo marcado en color rojo, medido en sentido positivo, pues tenemos que el seno del ángulo BAL sobre el lado BL coincide con el seno del ángulo LBA sobre el lado LA y coincide con el seno del ángulo ALB sobre el lado AB. Entonces, despejando BL, pues nos queda que BL es AB por el seno de BAL sobre el seno del ángulo ALB. Ahora vamos a trabajar sobre el triángulo ALC.
De nuevo, aplicando la ley de los senos al triángulo LC, pues tenemos que el seno del ángulo LAC sobre el lado LC es igual al seno del ángulo ACL sobre el lado AL, y esto es igual que el seno del ángulo CLA sobre el lado CA. Entonces despejamos 1 sobre LC. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer ahora es considerar dos casos. Si L es un punto interior, ¿qué relación hay entre el ángulo CLA y el ángulo ALB? Bueno, si ustedes se fijan, si L es un punto interior, nuestros ángulos son suplementarios. Y si L fuera un punto exterior, pues entonces los ángulos, vamos a tener una relación entre los ángulos que nos dicen que el ángulo CLA y el ángulo BLA coincidirían. ¿Ok? Entonces esto es, nada más hagan un diagrama. Entonces el BLA y el CLA, por la definición de ángulo, van a coincidir, ya que el punto L quedaría del mismo lado con respecto a la recta a L. Bueno, el punto B y el punto C quedarían del mismo lado con respecto a la recta L. Entonces, en ese sentido, el ángulo CLA y el ángulo BLA coinciden si el punto L, lo pongo por acá por donde está la manita, es un punto exterior. Y si es interior, pues ya estamos diciendo que son suplementarios. En cualquiera de los casos, si los ángulos coinciden y aplicamos la función seno, el seno de estos ángulos sigue coincidiendo. Por otra parte, de las propiedades del círculo trigonométrico, también sabemos que el seno del ángulo CLA coincide con el seno de pi menos el ángulo ALB. ¿Ok? Entonces, en ambos casos, no me importa cuál de los dos, los senos coinciden. Y entonces, aplicando 5 y 8, entonces BL sobre LC, BL era este producto AB, seno del ángulo BAL, sobre el seno del ángulo LB, y 1 sobre LC era el seno del ángulo CLA, sobre CA por el seno del ángulo LAC. Entonces, ¿qué nos queda esto? Pues nos queda que esto es AB sobre CA, seno del ángulo BAL por seno del ángulo CLA, y aquí nos queda seno del ángulo LAC por seno del ángulo ALB. Entonces ya simplemente fue reacomodar, pusimos estos dos, bueno, contamos AB sobre CA, seno de BAL, seno de ALC, y seno de CLA sobre seno de ALB. Oye, pero seno de CLA y seno de ALB acabamos de ver hace un momento que coinciden. Entonces este número, este término final, nos da 1, es un término distinto de 0 sobre el mismo. Afortunadamente pedimos que L no coincidiera ni con B ni con C, entonces este es distinto, este está bien definido, lo podemos cancelar, nos da 1, ya que estos ángulos son iguales y ALB es distinto de 0, entonces en particular CL es distinto de 0, y obtenemos la identidad deseada. BL sobre LC es AB sobre CA, seno de BAL sobre seno de LAC. Y esta, bueno, si cambian aquí el orden y ponen BA sobre AC, pues también sería otra forma de escribirlo, intercambiando el orden, porque al cambiar el orden, el negativo de arriba con el negativo de abajo se va, les da 1, ¿no? Entonces ya. Como consecuencia de lo anterior, tenemos que si ustedes consideran un triángulo arbitrario ABC, la bisectriz interna AP y la bisectriz externa AQ del ángulo BAC van a cortar a la recta BC en dos puntos, uno internamente y otro externamente. P internamente, Q externamente, de manera que estos puntos dividen el segmento BC
interna y externamente en la misma razón. Ah, mira, entonces ya tenemos una solución al problema planteado en la clase pasada. Oye, teacher, ¿y cómo sé que el dibujo que me pusiste la clase pasada es correcto? Y que los puntos que me marcaste dividen interna y externamente en la misma razón. Sí, pero es que borré el triangulito. Ok.